¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Le agradecemos a todos el estar conectados. Igual, un fuerte abrazo para la doctora Dina Figueroa, que ha estado disertando la anterior ponencia, que realmente ha estado genial. Le agradecemos mucho su participación también. Eh, es importante para mí el participar de este evento y poder compartir nuestras experiencias, ¿no?, que hemos ido ganando a través del tiempo y en diferentes tipos de intervenciones, ¿no? Y más aún, ante la coyuntura actual, todas las cosas que estamos viviendo, lo que estamos experimentando, y cómo también nosotros vamos haciendo un seguimiento, por lo menos en las instituciones que yo trabajo, tanto en cuanto a docencia como en intervención psicológica, en psicoterapia, estamos manteniendo, ¿no?, el lazo, tanto con los estudiantes como con los pacientes, y mantenemos una intervención telefónica. Hacemos ese acompañamiento. Entonces, un poco la idea de tener este tiempo, este conversatorio, va a estar dado para entender, para conocer de qué maneras podemos trabajar lo que es la frustración, de qué maneras, qué intervenciones podemos aplicar para manejar el aburrimiento y tanto la ira que pueden sentir las personas, todos que estamos en confinamiento debido al COVID-19. Entonces va a ser muy importante lo que yo les voy a ir comentando, igual también de repente al final van a haber unas preguntas, entonces la idea es ir interactuando para ir puntualizando en algunos aspectos importantes. Algo también que quisiera decirles desde ya es que lo que se ha buscado es que esto sea justamente un maletín de herramientas, ¿no? Entiendo que cada uno de ustedes, bajo diferentes aristas, lugares, hacen intervención en salud, o algunos están también pasando por esta situación tal vez muy complicada, se van a ir dando cuenta de que actualmente se hace mucha intervención en crisis. Entonces, por eso que decidí colocar diversas herramientas para ser aplicadas viendo diferentes modelos. La mayoría de las herramientas están enmarcadas en lo que son las terapias contextuales. Van a haber estrategias de la terapia de aceptación y compromiso, intervenciones de activación conductual, intervenciones o técnicas, mejor dicho, dadas por la terapia conductual dialéctica y también por el mindfulness. Más o menos por ahí nos vamos a ir moviendo para saber qué estrategias podemos aplicar ante estas emociones y ver cómo podemos ir acompañando al paciente. De igual manera, muchos de ustedes, estoy completamente seguro, que han revisado los estudios que se están haciendo y que se han hecho en anteriores pandemias, en lo que es el aislamiento, y sabemos que post esta etapa van a haber muchas personas necesitando intervención psicológica, intervención psicoterapéutica. Y en este caso, vamos a hablar de esas herramientas. Tenemos que estar preparados para ese momento para poder acompañar a todas estas personas y que ya el problema que existe en este momento y que se está dando a nivel económico, a nivel social, en muchas aristas, en el futuro no sea también un problema de salud mental. Entonces, por eso justamente es importante estas conferencias, ¿no? Entonces, para empezar, eh, eh, quise justamente poner este ejercicio de mindfulness y me gustaría realmente verlo y en un momento tratar de hacerlo. Yo sé que de repente todos estamos conectados en diferentes lugares, algunos de ustedes de repente están haciendo también otras actividades mientras que aprovechan escuchar lo que estamos trabajando. Pero sí sería fundamental darnos un minuto, ¿no? Un par de minutos para hacer este ejercicio. Yo se los voy a ir leyendo y les voy a ir comentando cómo podemos hacerlo, ¿no? Este ejercicio, ¿no?, como ven ahí, 3 minutos. Primero es conciencia. ¿Qué significa esto? Hazte consciente de tus pensamientos y déjalos estar ahí. Déjalos estar ahí, sin ahuyentarlos. Hazte consciente de las sensaciones que puede experimentar tu cuerpo. Haz todo lo posible para dejarlas ahí y mantener una actitud amigable y curiosa. ¿Ok? Eso es conciencia. Ser consciente de todas las experiencias que estamos viviendo en este momento, dada la coyuntura, y ahora vamos a concentrarnos. ¿A concentrarnos en qué? Atención a tu respiración, siendo consciente del aire que entra o sale por tus fosas nasales y el movimiento de tu pecho o vientre. Enfócate en las sensaciones físicas de la respiración. Toda esa sería la etapa de concentra. Somos conscientes, concéntrate. Y finalmente expande.
Nota las sensaciones físicas de todo tu cuerpo. Si notas tensión o rigidez en alguna zona, puedes llevar tu atención ahí, manteniendo tu respiración. ¿Ok? Entonces el ejercicio se daría de esta manera, ¿no? Vamos a cerrar los ojos. Pido por favor que todos lo hagan, intenten hacerlo. Cerramos los ojos y primero vamos a ser conscientes. Conscientes de todos nuestros pensamientos, nuestras ideas, de toda la información que comienza a llegar. Muchos de nosotros estaremos pensando tal vez en la situación actual, algunos de repente dando vueltas un poco por el pasado, otros tal vez pensando en qué va a pasar de aquí a un día, a 2 semanas, a un mes, a un año. Quiero que se concentren en todos esos pensamientos que vienen, esos pensamientos que nos acarician, que nos dan tranquilidad y por otro lado también esos pensamientos que generan muchas emociones que tal vez no quisiéramos, pero la idea es dejarlas ahí y ser conscientes que existen. Quiero que se concentren en todos esos pensamientos, que los dejen fluir. Ahora vamos a llevar nuestra atención hacia nuestra respiración. Quiero que se enfoquen cómo el aire ingresa por las fosas nasales y cómo va saliendo lentamente y todo nuestro cuerpo va acompañando esta respiración. Quiero que se enfoquen en todo ese camino, en todo este espacio desde el ingreso del aire hasta que ingresa a nuestro cuerpo y cómo va saliendo muy lentamente. Ahora nuevamente hay que estar en contacto con todo. Quiero que ahí nuevamente estén en contacto con los sonidos, estén en contacto con otras experiencias, con sensaciones, estén en contacto también con los pensamientos que lleguen, mientras mantenemos un ritmo de respiración estable, tranquilo, controlado. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí, yo nuevamente que abran los ojos. Lo hemos hecho un par de minutos, me parece. Entonces, este es un ejercicio muy importante para nosotros como terapeutas, para nosotros como profesionales de la salud, como también para las personas que por ahí nos van a estar llamando o más adelante con la que vamos a intervenir. Porque se van a ir dando cuenta que una estrategia muy importante en esta situación es estar aquí en el ahora, en el presente. En el presente, yo en este momento, en esta conferencia, ustedes escuchándolo, cada uno de nosotros viviendo en su propio espacio y tomando sus propias decisiones. La idea es que los pacientes, todos nosotros, estemos en el presente. La mayoría de los problemas psicológicos, ustedes bien lo saben, se dan justamente porque estamos o en el pasado, dándole vueltas, que debía hacer lo que pude hacer, o en el futuro, lo que viene. ¿Cómo será la vida ahora? Entonces, muy importante nosotros estar centrados, concentrados, porque si no, cuando llegue esa llamada, como decía excelentemente Dina Figueroa, si nosotros recibimos esa llamada y estamos pensando en el pasado, entonces no sé qué tanto podríamos ser un soporte nosotros. No sé qué tanto podríamos ser un soporte para ellos. O más bien, si yo estoy en el futuro, pensando en lo que va a pasar conmigo, mi familia en ese momento, no sé qué tanto pudiera ser un soporte. Entonces, ejercicios de mindfulness como estos son muy importantes y trasladárselos al cliente, ¿no? Esto, si es vía telefónica, pueden mandarle una imagen, una foto, pueden mencionárselo ustedes, pueden practicarlo en línea, ¿no? Y esto pasa mucho como, justamente, nuevamente, como decía Dina hace unos momentos, que las personas te llaman muchas veces y están en pánico, no en shock. A mí me pasó el día de hoy, me llamaba una paciente y ella hablaba, me seguía contando y parecía que no paraba. Era como un carro sin freno. Entonces ahí es muy importante como un segundo, escúchame. Ok, quiero que en este momento hagamos un ejercicio. Quiero que cierres tus ojos, siéntate en algún lugar, vamos, lo hacemos. Después de hacer el ejercicio, ¿de qué te has dado cuenta? ¿Qué has notado? ¿Qué has experimentado?
¿Qué diferencia encuentras ahora de hace 3 minutos, 4 minutos cuando me llamaste? Es muy importante que la gente se comience a dar cuenta qué es lo que pasa. Porque es muy curioso, estamos tan conectados con lo que pasa fuera de nuestras casas y estamos centrados en lo que pasa afuera y no estamos centrados en lo que estamos experimentando nosotros. Estamos pensando en qué va a pasar, y nosotros estamos como calentándonos de muchas emociones, y la idea es dejar un poco de mirar afuera y comenzar a ver cómo me siento yo en este momento. Y ahí vamos a hacer otras preguntas como eso que tanto te ayuda, que es lo que vamos a ver y vamos a ir sumando dentro de las intervenciones. ¿Ok? Este ejercicio, igual me gustaría si pueden tomar una foto, verlo, para que lo tengan claro y lo puedan practicar con sus pacientes y también ustedes mismos. Sería muy importante, de repente, las personas que participan de un mismo departamento, en este caso yo trabajo en Damoc, en Valdizán, de repente conectarse en algún momento y hacer los ejercicios antes de empezar la intervención de cada uno. Sumaría mucho, ¿no? ¿Por qué sentimos frustración, aburrimiento e ira? Porque justamente vamos a esas intervenciones, ¿no? Entonces, cada uno tiene su propia experiencia. Yo quiero que en este momento nos centremos en eso. ¿Por qué cada uno de nosotros, por qué cada una de las personas que están conectadas sienten esas emociones? Si yo me pongo a evaluar un poco, de repente frustración, de repente muchos planes que estaban en camino, que estaban rodando, y por ahí se quedaron. De repente, aburrimiento, ¿no? Las actividades de la casa a veces comienzan a ser circulares, nos mantenemos haciendo casi lo mismo, puede ser una razón. El tema de la ira, ¿no? Y es algo que he escuchado mucho en este tiempo, ¿no? Una paciente me llamaba, es una paciente con un diagnóstico que demanda o que denota mucha explosión en sus emociones y que no tiene una relación muy cercana, nunca la ha tenido con su madre. Entonces imagínense cómo se siente ahora de convivir solamente con ella en un espacio pequeño e interactuar a cada momento, a cada momento. Entonces las emociones se van elevando. Entonces quiero que veamos algunos datos que son de Perú. Estos datos, por ejemplo, son de marzo. Imagínense cómo esto ha podido cambiar. Esto es una pequeña muestra, lo que he podido encontrar. Imagínense cómo las cosas han ido aumentando. Dice aquí, ¿no? ¿En qué está ocupando la mayor parte de su tiempo estos días el aislamiento social obligatorio? Quiero que noten que un 61% de personas están informándose, leyendo, viendo, escuchando información. Por supuesto, es sumamente importante estar informado, pero no sé qué tanto un 61% de personas estar totalmente conectado con esto, con la información. ¿Ok? Después, haciendo los quehaceres del hogar, 58%, pasando tiempo con la familia, 52%, viendo películas, programas, 33%, revisando redes sociales, ¿no? 26%, estudiando, aprendiendo algo, un 16%, haciendo ejercicios, 16%, leyendo, 16%, jugando algún juego de mesa, 15%, los que estaban haciendo teletrabajo, un 7%. Imagínense cuántas personas están haciendo teletrabajo y cuántas no. Estoy saliendo a trabajar, un 7%. Entonces quiero que comiencen a anotar información, algunos apoyando en quehaceres de la casa, pasando un poco de tiempo con familia, viendo películas. Entonces veamos cuántas de esas actividades que está haciendo la gente realmente son actividades que te pueden llevar, que aquí me voy a poner de repente un poco conductista, un poco conductual, a obtener un refuerzo positivo, ¿no? ¿Cuánto de lo que está haciendo la gente realmente es significativo para su vida? Realmente, ¿cuántas de las cosas que estamos haciendo todos trae como consecuencia, ¿no? Emociones diferentes, sensaciones diferentes, ideas diferentes? ¿Cuánto estamos escribiendo, aprovechando este tiempo, escribiendo nuestro futuro? ¿Ok? Veamos más datos. Después, la situación personal durante la cuarentena. ¿Cuál de las siguientes opciones
describe mejor tu situación en estos momentos. Dice, ¿no? 31%. Estoy en mi casa sin trabajar, pero sí tengo trabajo habitualmente. 25%. Soy ama de casa, estudiando, jubilado, no trabajo habitualmente. El 25% ya en ese tiempo decía, me he quedado sin trabajo. 25%. Ahora sabemos, con todas las leyes, con todas las normas, con todo lo que viene, todo lo que ha venido, con las decisiones que ha tomado el gobierno, podemos imaginarnos que esto va a ir en aumento. Después, estoy saliendo, trabajando, porque estoy dentro del grupo autorizado, un 8% nada más. Veamos ahora una cuestión muy importante. Emociones generadas por esta cuarentena. ¿Qué es lo que está sintiendo la gente a fines de marzo por esta cuarentena? Un 47% optimista y esperanza. Qué bueno. Sin embargo, y paralelamente, hay gente que siente unión familiar. Genial. Pero quiero que noten que ya un 37% está experimentando preocupación, nerviosismo, un 25% ansiedad, estrés, un 21% aburrimiento, soledad, miedo, tristeza, pesimismo, frustración, mal humor, indiferencia. Entonces veamos cómo paulatinamente las dos primeras opciones nos hacen notar de que inicialmente hay una mirada positiva. Sin embargo, hay muchas otras emociones que comienzan a saltar, que comienzan a aparecer. Y esto, extendiéndolo al momento que estamos viviendo ya ahora, con los números que comenzamos a ver en la televisión en aumento, obviamente esto va a generar diversos tipos de emociones. Ok, entonces solamente para puntualizar algunos 3 conceptos importantes nada más. La emoción son procedimientos adaptativos. Entonces eso quiero que esté bastante claro y que los veamos así. Si alguien te llama diciendo que siente mucha ansiedad, está pasando por un proceso de adaptación. Si alguien te llama diciendo de que siente aburrimiento, está pasando por un proceso de adaptación. Si alguien te dice que está molesto, está pasando por un proceso de adaptación. Hay que comenzar a generar esa empatía, ese acercamiento con quien te llama. Y tampoco ver por todos lados patologías, diagnósticos, ya etiquetarlo, no. Conectarnos un poco más con la experiencia de los otros. Eventos intensos, breves y generalmente se encuentran asociados a eventos concretos inmediatos, por lo que tienen un contenido cognitivo. Vamos a ver que las emociones vienen acompañadas de también. Es uno de los temas que vamos a ver. Se define como la sensación de impotencia sufrida ante cualquier obstáculo que dificulte una meta. Como les mencionaba, en este momento muchos estamos sintiendo ahí diversas emociones, especialmente la frustración, porque hay muchas cosas que habíamos pensado resolver estos meses, por ahí que han quedado postergados. Aburrimiento, por no tener algo que nos distraiga y que nos divierta, ¿no? Y aquí es también una especie de reflexión, ¿no? Parece haber la idea de muchas personas de que la vida tiene que ser siempre divertida, ¿no? Y siempre agradable, con entretenimiento a cada momento. Sin embargo, nos damos cuenta que eso no es así. Entonces el paciente va a venir muchas veces con esta emoción porque sigue buscando esa alegría que, como sabemos, es una parte de la vida, pero hay otras facetas, hay otros momentos, y de los cuales estamos viviendo ahora. La ira, respuesta primaria del organismo al verse bloqueado ante una consecuencia meta o satisfacción de una necesidad. Es donde una persona está en la situación donde valora un daño o una ofensa infligida y que genera sentimiento de indignación o rabia. Ok, entonces vamos viendo, vamos notando estas 3 emociones como están ahí. Y ahora vamos a entrar un poco en la intervención. Primero, importantísimo, ante la llamada, ante la comunicación por cualquier medio que podamos tener con el paciente, es fundamental la escucha activa. Escucha activa significa utilizar elementos paraverbales mientras que el cliente nos habla, significa escuchar y poder notar algunos cambios en el tono de voz, significa escuchar y darnos cuenta del estado de ánimo que tiene la persona, es estar en esa conexión, desde el inicio hasta el fin. Y también, como les comentaba al inicio, muy importante, saber hasta dónde escucho.
Porque un paciente te va a llamar muchas veces en una situación complicada para él y uno tiene que evaluar qué tan bueno en ese momento va a ser seguir escuchando. Y si te das cuenta, el paciente va rumiando contigo. Los dos van rumiando juntos. Van rumiando juntos. De repente media hora rumiando en el mismo tema. Entonces la idea es también escucha activa para decir, ok, acá ponemos un freno. Vamos a canalizar sobre este tema. Vamos a hablar sobre esta actividad. Vamos a trabajar una técnica y direccionarlo. Porque ahorita muchas personas se están desbordando, ¿no? Entonces la idea es justamente poder manejarlo. Como profesionales, pero tenemos la experiencia ya de poder escuchar a un paciente y saber hacia dónde se está yendo. Importantísimo en toda intervención, bueno, como terapeuta conductual, contextual, el análisis funcional de la conducta, ¿no? Y dentro del análisis funcional, no solamente se hace como se presenta aquí, con un papel, ¿no? Sino que es importante escuchar al paciente y a la medida que él te comente su dificultad, poder hacer un análisis funcional. Les comento una situación de hace 2 días. Un paciente me llama y me dice que está muy triste porque en estos días de pandemia su pareja ha terminado la relación. Le ha dicho que en este tiempo lo he evaluado, ¿no es cierto? Cosas que pasan muchas veces. Que lo ha evaluado y se ha dado cuenta, ¿no?, que es mejor ya no estar juntos. Que prefiere que cada uno haga su vida por este tiempo de pandemia y que ya después también. ¿Ok? Ya cada uno por su lado. Entonces ella está muy triste, los primeros días en la cama, sin levantarse, no haciendo nada. Entonces cuando ella me llama, automáticamente es ¿en qué momentos te pasa eso? Trabajando la situación. ¿Qué sientes cuando recuerdas esta situación? ¿Qué piensas en ese momento? ¿Qué ideas vienen? ¿Cómo intentas controlar todas estas emociones, estos sentimientos, ¿no? Y es ahí donde ella me dice, ¿no? Sí, cada vez que estoy en mi cuarto lo recuerdo, porque aquí pasábamos momentos conversando, viendo películas. Lo recuerdo cuando estoy sola y nadie me llama. Lo recuerdo cuando me llaman unas amigas. Las emociones, tristeza, frustración, cólera. Pensamiento, por un lado, de que todo se acabó y por otro lado, la esperanza que de repente vuelve. Entonces comienza a entramparse más en eso. Y si vuelve, ¿qué diría? Y si no vuelve, ¿qué haría? Y comienza a entrar, como les decía, en esta rumiación, en estos giros. ¿Y cuál es el intento de control? ¿Cómo lo intenta controlar? En la cama, durmiendo, tratando de que pase más rápido las horas, de que pasen estas 2 semanas rápido y ya poder verse y poder hablar y poder encontrar una solución. Bueno, de su parte, porque parte de él parece que ya todo está claro. Entonces es ahí donde se trabaja la segunda parte y es importante, ¿no? A corto plazo, ¿esto de qué te sirve? ¿Cuántos días estás en la cama? ¿Cuántos días vas a evitar de comer? ¿Cuántos días vas a evitar estar en contacto con la vida? Acá a largo plazo, acabando esta cuarentena y miras hacia atrás, miras lo que hiciste, ¿cómo te ves así? ¿Te gusta verte así? ¿Soñaste en algún momento ser esa persona que estás mirando? Entonces es fundamental el análisis funcional porque nos va a ayudar realmente a que la persona lo entienda. Que entienda que hay muchas variables que están ahí combinándose y que es importante mirar las consecuencias. Y de acuerdo a eso podemos hacer giros, podemos hacer cambios. Porque el mismo paciente te comienza a decir, ¿no? Sí, yo creo que no quiero verme así, no quiero estar en la cama. Entonces, ¿qué puedes hacer? Sí, yo creo que tengo que ver más en casa, voy a llamar más a mis amigas. Genial. Vamos armando técnicas. Vamos armando formas para salir de esa función sin sentido, donde lo único que hace es que esto se perpetúe más aún. ¿Ok? Fundamental. Entonces, este análisis funcional tiene 2 objetivos importantes. Primero, es la aceptación. Y yo creo que es algo que muchas de las personas que van a compartir este espacio con ustedes van a hablar, van a tratar.
Porque justamente la aceptación aparece cuando entendemos que hay cosas que no podemos controlar. Y de repente por mucho tiempo hemos estado muy acostumbrados a pensar que controlamos muchas cosas en diversos aspectos de nuestra vida. Y ahora, en este momento, la vida está de tal manera que estamos aprendiendo una gran lección y dándonos cuenta que realmente no podemos controlar todas las cosas que pensábamos que podíamos controlar. Muchos, en temas laborales, educativos, de parejas, sociales, se han quedado truncos, ¿no?, por esta situación. Entonces vamos a ver qué es aceptación. Dice, aceptación es abandonar las estrategias de control. Como bien mencionaban, en este momento van a aparecer muchas emociones. Como les contaba en el momento de mi paciente, ¿no? ¿Ustedes creen que verdaderamente podemos hacer algo para que ella no esté triste? ¿Para que lo olvide? ¿Para que la relación que tuvo de 2 años, 3 años, desaparezca? En este momento, de repente, cuando ella piensa, siente que más lo necesitaba, tronamos los dedos y está bajo nuestro control. El que la cuarentena demore más o menos, el que deje de sentir esto aquí en mi pecho que me quema, eso tronamos y cambia. Creo que estamos aún más, ahora más que nunca, claros de que no es así. Entonces, la aceptación es dejar, soltar, dejar de estar entrampado justamente en esta trampa de querer solucionar algo que no tiene solución de donde queremos tener la solución. Podemos encontrar soluciones bajo otras formas que las vamos a ver, pero no de como el paciente lo ve, y a veces también como nosotros lo vemos. Cambio emocional o cognitivo disfuncional. No lo podemos cambiar, está ahí. Implicarse en el presente, notando y experimentando los pensamientos como pensamientos, que es lo que hacíamos con el mindfulness, ¿no? Los sentimientos como sentimientos. Tengo esta idea aquí en mi cabeza, de que de repente me puedo infectar. Ok, pero esta idea, ¿es una realidad o es un pensamiento? Si es un pensamiento, entonces, ¿por qué quiero cambiarlo? Si es un pensamiento, entonces, ¿por qué me preocupo? Si es una idea. Yo puedo pensar ahorita de que no hay cuarentena y eso va a hacer que no haya cuarentena. Entonces es muy importante notar los pensamientos como pensamientos, las emociones, los sentimientos como sentimientos. Siento esto aquí, esta ansiedad, esta angustia. Perfecto, la siento. No hay una forma de meter mi mano, de coger esa emoción y de botarla, ¿no? Esa emoción va a subir, va a llegar a un pico y después va a bajar. Eso ha pasado, pasa y pasará por siempre. Así estamos hechos, así estamos equipados los seres humanos. Igual, los recuerdos solamente son recuerdos y la idea es un poco observar con distancia esto, ¿no? Ver los pensamientos como pensamientos y reconocer si las consecuencias de la regulación de mi comportamiento están en coordinación con lo que desea para su futuro y tomar decisiones si continuar con estos comportamientos o cambiarlos. Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo? Que la idea es aceptar la experiencia, las sensaciones, emociones, pensamientos y ver si lo que estoy haciendo para tratar de controlar me ayuda. Y si no es así, tomar otras decisiones que sí me ayuden. Caminar en dirección a lo que es importante para mí. Entonces, cuando hacemos el análisis funcional, buscamos eso. Que no se enfoque tanto en los pensamientos, en las emociones, girar ahí, sino en qué puedes hacer tú, qué decisiones puedes tomar, en qué sí tienes el control. Por ejemplo, en el caso de esta paciente que les mencionaba, ella tiene el control para levantarse de su cama, ella tiene el control para prender su radio, para poner, no sé, un Spotify y poner la canción que a ella le gusta. Ella tiene el control de abrir la ventana, de estar en contacto con la luz. Ella tiene la comida favorita que más le gusta para prepararse un postre
para hacer una videollamada o otra plataforma con 10 de sus amigos y reírse, recordar momentos agradables, coordinar cosas para hacer en el futuro. Ahí sí tenemos el control. Entonces la idea es llevar al paciente ahí, donde sí puede manejar las cosas. Y lo demás que no se puede manejar, ¿qué hacemos? Simplemente dejarlo estar, como se trabaja en mindfulness, como se trabaja aquí en aceptación. Entonces, el análisis funcional nos va a llevar a esto. Si lo orientamos bien, vamos a alcanzar esto, la aceptación. Y eso es muy importante para el trabajo que necesitamos hacer ahora. Segundo objetivo importante del análisis funcional, que el paciente conozca qué tipo de relación tienen estas variables, ¿no? Qué tanto lo ayuda a quedarse con las emociones dando vueltas o más bien haciendo cambios en sus decisiones. Ver el largo plazo y el corto plazo, ¿no? Como decíamos, a corto plazo te sentirás muy bien en la cama, pero a largo plazo cuando te veas así, ¿te vas a sentir cómodo? Después, buscando que interactúe su experiencia de manera imaginaria. Y esto es una recomendación muy importante y que está escrito en diversos papers, diversas intervenciones científicas, y más aún las intervenciones que desprenden del modelo de ACT, es que justamente cuando trabajamos esto de cómo te ves, de a corto plazo qué ganas y a largo plazo qué ganas, es fundamental que la persona se imagine. No es tan potente que solamente lo digamos nosotros es lo menos potente. Lo segundo menos potente, que el paciente lo diga. Ah, sí, 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 ah, sí, en la cama. Eso tampoco ayuda. Lo importante ahí es que el paciente lo imagine, se vea, ¿no? Un paciente me llamaba en estos días de confinamiento y me decía que había tenido una discusión muy fuerte con su hermano, porque justamente ambos tenían que hacer actividades en la computadora, entonces estaban luchando por quién lo hacía primero. Dentro de estas luchas se habían dicho algunas palabras, entonces él lo que había hecho, o sea, lo había empujado a su hermano, ya son personas de 20 y tantos años, lo había empujado y se había llevado a la computadora. Entonces, se sentía culpable por eso, ¿no? Después le pidió disculpas, su hermano no se las aceptó. Entonces se quedó como más incómodo con todo esto que había vivido. Entonces, llevando esto lo del análisis funcional, entonces, a corto plazo, ¿qué sentiste, no? Vamos a ver, situación. En la computadora, queriendo entrar a la computadora con su hermano, discutiendo. ¿Qué emoción? Cólera, frustración, rabia, ira. Respuestas fisiológicas. El rostro caliente, la respiración aumentada. ¿Qué pensamientos? ¿Qué se ha creído? Yo tengo que tenerla, yo soy mayor, él es un insolente. Entonces, ¿qué hace para manejar todo eso? ¿Cuál es su respuesta conductual ante todo eso? Empujarlo y llevársela al acto. Entonces, si después de ver este análisis, yo le dijera, ¿sabes que has hecho mal? Él me diría, sí. Entonces eso no tienes que hacer. ¿Creen que eso generalmente va a tener alguna potencia para generar un cambio? ¿Eso va a ayudar a que el paciente evalúe, a que se comprometa? Segunda cosa que hacemos y que tampoco es muy potente, ¿no? El preguntarle, ¿tú crees que has hecho bien? Entonces el paciente va a decir, no, sí, yo me siento culpable, ¿no? ¿Qué tanto ayuda eso? Entonces yo lo que les propongo es que justamente le digas, en ese momento, ¿cómo te sentiste? Te va a decir muy bien, porque me llevé la computadora, me impuse, yo soy el mayor, tienen que hacer lo que yo quiero, ¿no? Yo soy el jefe de familia aquí, ¿no? Porque viven con mamá y no con papá. Ok, cuando diga eso, perfecto. Ahora vamos a largo plazo. ¿Cómo te ves así?
¿Cómo te imaginas con tu hermano, eso haciéndolo con tu mamá, con tu pareja? ¿Cómo te imaginas manteniendo esta forma de ser? Y automáticamente cualquier persona te va a decir, no me gusta, no me parece. Entonces es ahí donde la recomendación es, imagínate. Quiero que te mires. Imagínate como tú fueras una cámara, ¿no? Y puedas filmarte y mirarte. ¿Cómo te ves? Pero quiero que te mires, quiero que te observes. Quiero que veas tu cara. ¿Cómo crees que era tu cara en ese momento? Quiero que veas cómo tu hermano cae. Quiero que veas, ¿se golpeó algo, no se golpeó? Ese hecho que se imagine, que esté en contacto, es otra cosa. Eso sí genera cambio. No voy a profundizar porque eso tiene que ver con marcos relacionales, con transformación de funciones, que es más cercano al modelo de ACT. Sin embargo, quiero que es muy potente y que lo pueden utilizar y que va a ayudar muchísimo para que el paciente se dé cuenta, para que genere cambios. No es tan solo decirlo, sino vivirlo, experimentando. Esto genera. ¿Ok? Entonces, un poco para terminar esta parte como de evaluación y todo, importantísimo, todos bastante claros en la relación que debemos mantener con el cliente, ¿no? Tiene que ser genuina, validante, respetar lo que el cliente siente, ser cercanos, compasivos, totalmente igualitarios, ¿no? Muchos trabajamos un poco de autorrevelación, ¿no? Yo también, sí, ¿no? Yo también lo estoy viviendo así. Y ahora creo que es mucho más fácil porque las emociones están muy comunes entre todos, las mismas emociones. La importancia del cliente y su experiencia, por favor. Esto es muy importante cuando nos conectemos vía telefónica. ¿Qué pasaría si con esta paciente que les comento de que está molesta, triste, con las emociones todas combinadas, y me dice que su enamorado le terminó? ¿Qué pasaría si yo le dijera, ¿y qué hiciste? Y ella, no, me eché en la cama. ¿Y qué pasa si le diría, no, mira, eso no te ayuda, no es lo correcto? ¿Ustedes creen que yo realmente estoy viendo importante su experiencia? ¿Ustedes creen que yo realmente estoy validando, reconociendo la estrategia que ella está utilizando? Porque recordemos que la gente se comporta de una manera porque así está aprendido, está en su historia de aprendizaje. Esa estrategia en un momento funcionó. Y de repente en este momento sigue funcionando, pero en otros problemas, en otras cosas. Pero por lo menos en este, como podemos notar, no funciona. Entonces hay que respetar eso también. Es como, ¿haces eso? Ah, ok, perfecto. Y cuéntame, ¿en cuánto te ayudan? Que el propio paciente evalúe y que vea si en esta situación ayuda o no ayuda, pero nosotros no. No somos quienes para juzgar, para decir que esto está mal. Porque recordemos, más que la forma de la conducta, vamos a ver la función. ¿Qué está generando esto ahora? Respeto por los esfuerzos por resolver los problemas, ya lo mencionábamos. Dejar que el cliente se vea en sus acciones y consecuencias, que es un poco lo que hablamos del análisis emocional, y mostrarse accesible emocionalmente. Hablando un poco de lo que sentimos también y acercarnos hacia los clientes. Entonces, ahora sí, vamos a la caja de herramientas. Vamos a ver diferentes pautas. Ya ahora que hemos hablado un poquito de evaluación, un poco de relación terapéutica, que creo que es lo básico y que muchos vamos a trabajar ese nivel y de repente ahí va a quedar la comunicación porque de repente es una situación en crisis de un paciente que se contactó con nosotros y de repente no nos vuelve a contactar. Y por lo menos esta evaluación funcional, esta relación terapéutica va a ser ya curativa. Va a ser ya curativa, entonces va a ser importante ahora seguir a la herramienta. A ver, y para esto quiero que vean estas figuras que justamente decidí poner para que sea más fácil reconocer. Se van a ir dando cuenta que van a haber herramientas donde esté la primera cara. Esa primera cara va a notar frustración. Entonces, cuando vean una técnica, una herramienta y ven esa cara, significa de que esa técnica ayuda para la frustración. Si ven la cara de aburrimiento en una técnica, significa que esa técnica trabaja lo que es el aburrimiento. Y cuando vean la cara esta roja, ¿no? que denota ira, van a ver justamente que
es una intervención para ello. ¿Ok? Vamos a ver. Programación de actividades. Esta programación de actividades va a estar dada primero por monitorear actividades y el estado anímico. En este caso, como ven las dos caritas, vamos a retrocederlo para que no se olviden. Esta carita es de frustración, la que está a la izquierda, y a la derecha la de aburrimiento. Entonces, la programación de actividades va a ser una estrategia que nos va a ayudar muchísimo para estas dos experiencias que va a mantener el cliente. Entonces, en este caso, vamos a ayudarlo a que él haga una programación de actividades. Vamos a ver también más adelante los criterios que tenemos que tener en cuenta, porque esto va a ser muy importante, ya que a veces creemos que el cliente pues, se puede llenar de actividades, ¿no? Y eso va a depender justamente de las dificultades que presente y de las cosas que él esté vivenciando. A veces cometemos el error de simplemente aplicarla y de llenar este cuadro, que tampoco es lo indicado muchas veces, ¿no? Y abajo va a haber un cuadro un poco más pequeño, que lo que hace es que podamos ver cómo hacer como un zoom en una actividad y ver si la actividad está completa o no está completa. Si la hizo o no hizo la actividad y ver qué tanto ánimo tuvo en esa actividad. ¿Ok? Entonces, vamos a ver un poco esta programación. A ver, pautas importantes. Primero, lo importante aquí es el hacer. Entonces vamos a buscar actividades donde el cliente haga cosas, donde se mueva. Mientras que esta situación traiga consigo más actividad, más movimiento, va a estar mejor. Eso no significa que el paciente no pueda ver televisión, ¿no? Claro que sí. Pero hay que motivarlo a que se mueva en cosas donde haya más actividad propiamente dicho. Eso va a mejorar también la situación de ánimo. Después, actividades, plan y estado de ánimo. La idea es mirar, lo hace y con qué ánimo lo hace. Eso va a ser fundamental para ir monitoreando en las siguientes sesiones. Después, empezar de poco a poco y continuos. Eso también es valiosísimo y muy importante. Como les mencionaba, no es llenamos el cuadro y actividades desde las 6 de la mañana hasta las 12 del día, todo cuadro por cuadro, porque eso puede generar más bien frustración, ira, aburrimiento. Y la idea es que más bien esto genere esta motivación, este aumento de refuerzo, traiga consigo otro tipo de comportamiento en el cliente y que se encuentre con emociones que son más agradables, que son más tranquilizadoras en este momento que estamos viviendo. Después, la frecuencia, intensidad, duración, horas y días, eso también tiene que estar clarísimo. Ir siempre de menos a más. Actividades con refuerzo cercano y a largo plazo. Entonces vamos a ver también más adelante lo importante de un tiempo para organizar un pequeño proyecto de vida, organizar una visión de futuro, que solamente lo que haga no sea para hoy, sino hacia adelante. Después, actividades que presentan reforzamiento natural, actividades que solamente el hacerlas o experimentarlas generen placer, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la actividad física, el comer un alimento, el cocinar, de repente participar en un juego con personas que estimamos. Entonces, todo esto nos va a ayudar muchísimo. Después, las actividades tienen que ser variadas. Y sería mucho mejor tratar de 1 a 2 semanas, tener como un horario y después de eso ajustarlo y cambiarlo, mover algunas cosas que podemos mover, para que así no sea siempre el lunes de, el martes de, el jueves de. Otra cosa fundamental es también trabajar con registros. Entonces, ahora que estamos a distancia y que estamos con nuestros pacientes, podemos, por medios de mensaje, estar en contacto con ellos. Entonces, con alguien que tal vez está como muy triste, muy aburrido, muy encajonado, solamente estar en su cuarto, podemos monitorear un poco eso o ayudarnos con la familia para que ellos también empujen en esa situación. Y después revisar las tareas y darles la importancia. Bueno, en el caso, cuando ya se levante esta cuarentena y podamos vernos con los pacientes, trabajar siempre esa revisión. Entonces, por favor, a tomar en cuenta todas estas aristas,
Porque a veces decimos, ya, vamos a programar actividades, pero no solamente colocar lo que el paciente hace, sino hacer un seguimiento completo y también ser muy estratégico para escoger actividades que nos ayuden. Entonces, aquí hay diversas actividades, porque eso también es lo que pasa, ¿no? Después de saber cómo hacemos la programación, decimos, ¿y qué ponemos? Entonces, escuchar música, está bastante bien, ver películas, dosificar la información. Como veíamos en los primeros cuadros, ¿no? Hay mucha gente, casi un 60%, 70% que está conectada, qué información llega nueva cada segundo. Entonces, eso tampoco ayuda. Actividades familiares, actividades solo, eso también es muy importante, ¿no? Qué importante en esta situación que estamos viviendo es estar con uno mismo, el tener un tiempo de tener una experiencia personal, de repente poder también ver el programa que quiero, de escuchar la canción que quiero, y tal vez porque estamos en un ambiente tal vez un poco reducido, compartimos muchas experiencias, pero sí los invito a tratar, nosotros y tanto como los pacientes, de buscar alternativas, desde simplemente, si estamos en un cuarto, dos personas, tratar de mirar hacia la pared, de escribir algo ahí, de hacer mis actividades y no mirando a la otra persona, porque necesitamos también ese tiempo de estar con nosotros mismos. Actividad física que es fundamental, ya saben que hay un montón de aplicativos, hay un montón de videos en diversas plataformas que podemos ver y seguir rutinas, eso también es muy importante. Comunicación familiar, y eso también va a sumar muchísimo, no solamente con los que estamos cerca, ¿no? Sino que por ahí queremos saber cómo está un familiar, cómo está otro, el poder reírnos, el poder comunicarnos con un amigo o una amiga, estar siempre en contacto con personas que nos generan agrado, que van a traer como consecuencia un refuerzo positivo a la conducta que estamos realizando. Dibujar, leer, escribir. ¿Cuántos de nuestros pacientes de repente han sido muy buenos dibujantes, lectores, escritores, y de repente lo han dejado por otras actividades, ¿no? De repente por un tema económico, pero ahora que tienen un poco más de tiempo, ¿por qué no volver a esas actividades? Igual, tener mucho cuidado con la alimentación. Ahora cada uno está en casa, yo puedo ver por las redes sociales que están cocinando todo tipo de platos y está muy bien, pero siempre también pensando en la salud. Descansar en horarios específicos, más adelante vamos a ver ideas un poco de pautas de higiene de sueño y también ejercicios de relajación como de mindfulness. Entonces, es muy importante dentro de la programación que podamos tener con los pacientes es ver la posibilidad de ir incluyendo algunas de estas actividades, que obviamente son agradables para el cliente porque siempre tiene que tener esa orientación, pero podemos darles ideas para que esto también los ayude a poder tener un mejor tiempo en casa. Lo que les comentaba, ¿no? Y ahí quiero que vean las caritas, ya cambiaron, ¿no? Acá estábamos con la carita de frustración y de aburrimiento, y ahora acá estamos con la carita de cólera y de frustración, porque ustedes también bien saben que, y eso lo mencionan diversos estudios también, de que el sueño está directamente relacionado con nuestras emociones, principalmente con lo que es la ira, con lo que es la frustración. Entonces, quiero que vean pautas de higiene de sueño que son muy importantes, que tenemos que tenerlas en este tiempo, ¿no? El día de hoy me llamaba una paciente también diciéndome que estaba muy preocupada porque ella toma medicación, ya hace algún tiempo la dejó de tomar y más aún en este momento que está viviendo está mucho más complicado porque no es tan fácil acceder a una evaluación de un psiquiatra. Entonces, en este tiempo, el problema con el sueño ha aumentado, ¿no? Ella tiene antecedentes de ansiedad, depresión, sin embargo, eso como lo ha manejado, pero el sueño está ahí. Entonces, 3 de la mañana, 4 de la mañana, no puede dormir. Entonces, ¿qué pautas podemos dar? Aquí hay diversas estrategias para trabajar la higiene de sueño y que van a ayudarla bastante bien. Por ejemplo, tener un horario fijo para acostarse y levantarse todos los días, quedándose solo el tiempo suficiente en cama. Ustedes saben que la cama debe ser principalmente para descansar, no para leer, no para jugar, no para saltar. Y ahora que estamos en un ambiente con muchas personas de repente en casa, vamos a estar más tentados de estar más tiempo en la cama.
Entonces, eso, por favor, cambiarlo, cambiarlo. Es importante, cama, dormir y ya. En la noche igual, hacer muchas cosas, actividades, y cuando realmente tenga sueño, me acuesto. Si no, no me acuesto. Después, evitar actividades acostados en la cama, ¿no? El TV, escuchar música, manipular el celular y mantener el dormitorio con niveles de luz y ruido, ¿no? Mínimos. Eso también es importante, ¿no? A la medida de lo posible, de que no haya mucha luz, de que el ruido también sea lo más bajo posible, ¿no? Y de esta manera poder descansar mejor. Evitar siestas y en casos específicos de darse, que sea de 30 minutos como máximo. Entonces eso también es importantísimo. Yo recomendaría más en esta situación, preferible que no haya siesta. Y más aún con alguna persona que está teniendo un problema de sueño. Porque ustedes saben que lo que duerme en la tarde, en la mañana, va a traer complicaciones en la noche. Entonces, cero siestas. Después, evitar realizar ejercicio intenso o utilizar la computadora tiempos antes de acostarse. Eso también es fundamental. Hay que hacer ejercicio, por supuesto, pero no a las 9, a las 10, a las 11, 12 de la noche, 1 de la mañana, porque eso más bien nos va a activar. Igual estar en contacto con el ordenador hasta el último minuto de acostarte tampoco ayuda mucho. Evitar bebidas con cafeína y teína, ¿no? Alcohol o tabaco en horas cercanas a dormir. Eso también es importante tenerlo bastante claro. Después, realizar ejercicios regularmente por lo menos 1 hora al día y al menos 3 horas antes de dormir, o sea, 3 horas antes de dormir. Entonces, lo más recomendable es hacer ejercicio en las mañanas. Y así estamos con más actividad, estamos de repente más sueltos, más comprometidos en hacer otras cosas. Y finalmente, evitar acostarse hasta que haya pasado 2 horas después de cenar. Y si se despierta a medianoche, no se debe comer nada, no es muy recomendable. Entonces, pautas de higiene de sueño fundamentales para también controlar, para poder mejorar, para estar en una situación mejor en cuanto al fastidio, a la ira que podemos sentir en nuestro día a día, porque si no dormimos, probablemente las emociones se mueven y la ira aumenta, y también la posibilidad de sentir frustración ante algunas situaciones. Aquí también hay una estrategia muy importante, ¿no? Y justamente como les comentaba con mi paciente, que está pasando por esta finalización de relación, que se siente un poco incómoda, ¿no? Entonces estábamos trabajando este ejercicio, ¿no? Este ejercicio es muy importante porque de alguna u otra manera vamos a estar moviendo cosas que sí podemos controlar para generar otro tipo de ánimo. Este ejercicio se llama sintonizar con la música, y como ven en la parte superior, este ejercicio podemos trabajarlo tanto para frustración, para ira, para aburrimiento. Entonces, primero le pedimos a la persona que haga un poco de ejercicio. Recomendado, un pequeño ejercicio de mindfulness, respiración, atención en el momento presente, estar en contacto con pensamientos, con emociones. Perfecto. Después de hacer esta conexión, después de estar en contacto con esta experiencia, ahí, ¿cuál es la recomendación? Que coloque una canción que le guste. Entonces, va a describir, como ven en la parte izquierda, el ánimo antes. ¿Qué ánimo hay antes de escuchar la canción? ¿Qué estaba haciendo antes? Y ahí una escala del 1 al 10. Imaginemos que estaba, no sé, echado en una cama, pensando en mi pareja, ¿no? Y de 1 a 10, de repente 2 o 1. Está triste, angustiada, y puede poner aburrida, las emociones que ustedes quieren. Entonces, en el centro se pone la canción. Entonces ella la escucha. Al terminar la canción, obviamente todo esto en atención plena, totalmente conectada con cada palabra, con cada nota, con lo que eso genera en ella. Y después, ok, de 1 a 10, ¿cómo se sintió? Y ver qué le inspira a hacer esta canción, a qué te lleva, qué te trae esta canción. Entonces, esto ayuda muchísimo para ir identificando canciones, para ir identificando alguna canción específica que te genera algo, ¿no? Y ella me decía una canción X, no la recuerdo, que le generaba a ella alegría, otra que le generaba tristeza, ¿no? Otra que
la invitaba como a tener movimiento, ¿no? Que de repente la hemos asociado así, ¿no? De repente con una película, ¿no? Donde hay una canción que nos trae esa sensación de movernos, ¿no? Entonces sería genial, y eso es lo que trabajamos con ella, de que ella tenga una lista, ¿no? De qué canciones te llevan a hacer actividades, te motivan, para que cuando quiera hacer ejercicio ponga esa canción y la pueda realizar. Para cuando quiera de repente tener una visión de futuro diferente, ponga una canción y que eso también la motive. Entonces, cambiar lo que sí podemos cambiar. Estar en contacto con los ajustes que podemos hacer en nuestra vida para vivirla diferente. ¿Ok? Es una técnica muy, muy importante y que nos puede ayudar. Y como este caso, como les digo, es para las tres emociones, tanto para la ira que está a la derecha, en el centro del aburrimiento, y la frustración a la izquierda. Ok. Entonces, hay diferentes formas de intervenir en los pensamientos, ¿no? El día de ayer una paciente también me llamaba y me decían que ella es una paciente con antecedente también de ansiedad, depresión, de tener diagnósticos. No se acordaba el diagnóstico específico con el cual había estado en un tratamiento ya hace algún tiempo. Me comentaba de que estaba rumiando un poco. ¿Y qué es lo que pasó con ella? Les cuento de que en estos días, hace como una semana, tuvo un problema de apendicitis. Entonces tuvo que ir al hospital, la operaron, salió del hospital, oh, perdón, unas 2 semanas más o menos, a 3 semanas pasó esto. Ya estábamos en confinamiento. Ella no es una paciente habitual que yo atiendo, es una paciente que me llamó por una situación de crisis, que se conectó en el hospital, que yo trabajo y me derivaron su llamada. Entonces, al hablar con ella me decía, ¿no?, de que los propios médicos le habían dicho de que ella había estado en un lugar con mucha infección, que había estado muy expuesta al COVID. Entonces, que llegando a su casa ella tenía que aislarse y tenía que estar sola. Entonces, por esta situación, ella decidió enviar a su niño a la casa de un familiar, de un niño de 6 años. Entonces, ella está sola en su cuarto. Ahí vive con los papás, con hermanos, pero ellos se mantienen distantes, solamente le dejan la comida. Ella tiene ahí algo aparte, entonces puede lavar, puede hacer algunas cositas, ¿no? En este tiempo, ¿no? Entonces, venía toda una ola de pensamientos. ¿Qué va a pasar con mi hijo? ¿Lo tratarán bien? ¿Se enfermará? Ella misma, ¿estaré con COVID? ¿Estaré mal? No quiero tocar nada porque después va a venir mi hijo y si me acuesto mucho aquí y si toco allá, ¿no? Y ella me decían específicamente, yo vine con mi bata del hospital y al dejarla creo que rocé un poco el mueble. Entonces estoy pensando cómo hacer para echarle lejía y si se va a despintar, porque ella pensaba echarle la lejía directo, no mezclarlo con nada, lejía puro a todo el cuarto. Entonces quiero que noten cómo esa experiencia de vivir esa situación, todo lo que ha traído consigo, ¿no? Y volvamos un poco a las partes iniciales de este conversatorio que tenemos. ¿Qué sentiríamos nosotros? De repente, ahorita hay alguien que lo ha pasado o lo está pasando, ¿no? Pero ¿qué pasaría si cualquiera que no lo ha pasado, ahorita comienza a sentir un dolor y al hospital? ¿Qué viene? ¿Qué viene aquí a tu mente? Obviamente, las emociones y los pensamientos vuelan y ella está ahí rumiando. Entonces hay diferentes formas de cómo trabajar ese pensamiento. Hay muchas maneras. Sin embargo, aquí vamos a trabajar las pautas que van más de lo que es de la mano con la difusión cognitiva, que tiene que ver un poco con ACT también, y vamos a irlo conversando para que ustedes vean, ¿no? Yo le decía, ella me decía, sí, que creo que estoy enferma, ¿no? Entonces hablábamos un poco, ¿no? ¿Por qué crees que estás enferma? Ella me decía, sí, porque estuve en el hospital, ¿no? Ah, ok, perfecto, estuviste en el hospital, perfecto. Ya. Pero los médicos, ¿qué te dijeron? No, los médicos me hicieron el examen y yo salí, pero sigo teniendo ese pensamiento. Y yo le decía, ok, pero ese pensamiento es un pensamiento o es realidad. ¿Esa es una idea o es un hecho? Que es justamente lo que mencionábamos en lo que es aceptación, los pensamientos como pensamientos. Ya me decía, no es un pensamiento. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos a nombrarlo así, no? Tengo el pensamiento de que tengo COVID. Pero es el pensamiento.
Y aquí yo muchas veces trabajo partes un poco jocosas, divertidas con los pacientes. Digo, ah, ya, entonces sí, yo tengo el pensamiento de que tengo millones de dólares, no tengo el pensamiento de que, que no estamos de día, estamos de noche, ¿no? Tengo el pensamiento que acabó la cuarentena, entonces todos tenemos que salir. Es que se dé cuenta que eso simplemente es una idea, que hay hechos que son reales y que es que ya salió, que le hicieron un examen. Entonces dar vueltas ahí, ¿qué tanto beneficia? O estrategias como ¿quién manda? ¿No? ¿Quién manda? ¿Ese pensamiento o mandas tú? ¿Quién debe dirigir tu vida? Imagínate que estás como en un auto. ¿Quién te gustaría que maneje? ¿Tú o todos estos pensamientos? ¿Quién crees que te salvaría? ¿Que tú manejarías mejor o esos pensamientos manejarían mejor que tú? Entonces la idea es que se dé cuenta que ella tiene que tener el control, de que ella tiene que mandar y no permitir de que todos esos pensamientos, todas esas voces que están aquí, sean las que dominen. Y yo le digo, ¿qué es lo que pasa en tu vida cuando esas emociones se dominan? ¿Qué es lo que pasa en tu vida cuando dejas que esos pensamientos ganen? Ya te pasó antes, has vivido cosas. ¿Qué pasa? No me gusta, no funciona, me siento peor. Entonces, ¿por qué permitir que esos pensamientos ganen? Gana tú tienes el control. Este pensamiento, el girar con esto, ¿te ayuda? Una paciente me decía, ¿no? Sí, que yo pienso de que si se levanta esto, de repente mi esposo va a ir a trabajar y se puede enfermar, se puede contagiar. Entonces yo le preguntaba, el que le des vueltas a esto, el que esto se lo digas a cada momento a tu esposo, uy, si sales te vas a contagiar, y si sales a contagiar, ¿eso te acerca a él? ¿Eso hace que sean una familia más cohesionada? ¿Eso hace que tú seas un apoyo para él? Nuevamente, mírate, ¿cómo te ves? ¿Esa es la esposa que tú quisieras ser, que quieres ser todos los días? Entonces es muy importante esto para que la persona se dé cuenta que el pensamiento está tomando el control y que si la persona lo permite, las cosas van a ser más complicadas aún. Colocarse en contacto con el antecedente, la conducta y el consecuente, ¿no? Que viva esta experiencia, ¿no? Ok, hay una situación de COVID que es real. ¿Qué pensamientos vienen y cuáles son los consecuentes? ¿Qué estás haciendo? ¿A qué te está llevando esto? Tú puedes decidir cambiar, como lo hemos estado conversando. Entonces, de esta forma, vamos interviniendo también a nivel de pensamiento, ¿no? Y permitiendo que la persona se vaya distanciando de estas ideas y que más bien tenga más calma, más tranquilidad para tomar decisiones, que es lo que necesitamos, decisiones. Y no solamente estar conectado con esta experiencia que le duele tanto al paciente. Y esto aquí también viendo las caritas, el trabajo de los pensamientos lo podemos hacer con las 3 emociones. Después, el manejo de la rumia, como les decía. Estamos viendo eh, una caja de herramientas. Vamos a hacer como una mirada hacia atrás para tener todo claro. Hemos trabajado lo que es intervención con los pensamientos, principalmente con distanciación de ellos. Manda, este pensamiento te ayuda o no te ayuda, te aleja o te acerca. Hemos visto este ejercicio con la música, donde se pone la canción, donde uno registra cómo se siente antes y después, y así va dándose cuenta en qué momentos te podría ayudar estas canciones. Hemos visto higiene de sueño, donde es fundamental tener pautas estructuradas para poder bien y así también controlar un poco nuestras emociones. Hemos visto organizar nuestras actividades, de qué tener en cuenta, de cómo nos tenemos que mover. ¿Ok? Estas son las herramientas que hemos visto hasta ahora. Vamos a ver qué otras herramientas tenemos. Esto, el manejo de la rumia. De que últimamente nos hemos quedado como enganchados ahí entre algunas evaluaciones. Muchos estamos ante la idea de que cuándo saldrá la cura, ¿no? Saldrá la cura, ¿no? O cada vez que sale en la televisión la posibilidad de una nueva vacuna que se está probando con A o B o C, ya lo imaginamos como si ya estuviera a la venta. Y vamos rumiando con eso. Ya, ¿cuándo saldrá? ¿Cuándo saldrá? ¿Cuándo se dará? Esta paciente que les comentaba, ¿no? Con su esposo, estaba girando en eso, ¿no? Si sale, si se va a contagiar, y después si se contagia él, ¿quién va a ser el siguiente?
Y después del siguiente, ¿quién va a ser el que le sigue? Decía primero yo, después mis hijos, pero de repente ellos salen bien, de repente ellos se curan, o de repente son de los que se enferman más, de repente a mí también, de repente yo sí muero porque yo tengo este problema mental. Entonces, quedarse ahí, engranado. Entonces, ¿cómo rompemos un poco este engranaje? ¿Cómo rompemos un poco estas rumiaciones? Entonces, con algunas preguntas, ¿no? La pregunta sería ahí cuando el paciente rumia, es decir, a ver, quiero hacerte 3 preguntas y quiero que me las respondas y que te des cuenta de algo. Primero, ¿logras alguna solución cuando le das vuelta a esto? ¿Tú crees que dándole vueltas esto, tu esposo va a dejar de ir, o va a ir más cuidado, o le van a dar algo de protección, o no le van a dar? Pues obviamente el paciente va a decir no. Siguiente pregunta. ¿Crees que entiendes un poco mejor esto? ¿Crees que hay algo que descubres cuando le das vuelta a esto? El paciente me dijo, sí, descubro lo que puede pasar. Ya, ok. ¿Eso es descubrir lo que puede pasar o es imaginar? ¿Estás descubriendo algo real, algo que esté sucediendo? ¿Se dan cuenta? Va un poco hacia el futuro, pero no, aquí en el presente. ¿Estás descubriendo algo que ahorita está pasando? No. Ok. ¿Te sientes como crítico? Eh, ¿Sientes que esto mejora en algo tu situación? ¿Cómo tú te sientes? No. Entonces, cuando te des cuenta, te haces esas 3 preguntas, te das cuenta que no vas a ningún lado, entonces quiero que te des cuenta que esto es una rumiación. Esto es seguir dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas sin fin. Entonces, ¿por qué no? Simplemente eso lo dejamos al costado y ahora vamos a pensar, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tu esposo necesita de ti? ¿Qué palabras son las que él tiene que escuchar, que él necesita escuchar de ti? ¿Cómo lo apoyarías? Entonces le enseñamos a dejar la rumiación y a moverse, a moverse. Y cuando le digo eso, le menciono, ahora sí haces, porque ella me dijo, no, entonces tengo que preocuparme en más bien alentarlo, en decirle cosas buenas, positivas, de que él se sienta cómodo, voy a ocuparme en preparar todo para ese día, poner afuera, me decía esto, no, la tina con agua, con lejía para que ahí ponga los zapatos cuando llegue, y ahí nuevamente, no el verse, ¿no? Okay, ¿cómo te ves con ambos? ¿Cómo te gusta? ¿Qué tipo de esposa, de mujer, de ser humano te gusta? ¿El primero, dando vueltas? ¿O el segundo, en estas decisiones, en estas soluciones? Ah, no, en el segundo. Entonces, rompiendo rumiaciones, rompiendo rumiaciones. Y es importante que lo tenga claro y que lo pueda vivenciar. Después, vamos a ver las habilidades TIP, ¿no? Hemos visto algunas ya estrategias de activación conductual, hemos visto algunas estrategias de ACT también, y algunas estrategias ahora vamos a ver de DBT, ¿no? Por ejemplo, en esta pauta que es conocida como TIP, se da justamente cuando están ahí las 2 emociones, ¿no? Aquí abajo, tanto la carita roja, que es la ira, como la carita de frustración. Entonces, cuando la persona está en contacto con estas emociones, podemos trabajar habilidades TIP. ¿Cuál es la primera estrategia que se puede dar? La temperatura en el rostro con agua fría. Se le recomienda al paciente poder tener un bol, un lugar con agua fría, un promedio de 10 grados centígrados, y cuando se sienta como muy molesto, como con las emociones muy arriba, él meter la cara, ¿no?, en esa agua, mientras que aguantamos la respiración por 30 segundos. Eso hacerlo repetidas veces por aspectos biológicos que por el tiempo y por la situación no vamos a entrar mucho ahí, pero hace que la emoción comience a disminuir. Eso ayuda en una situación de crisis, de mucha cólera, de mucha frustración, cuando es muy intenso. Después puede ser ejercicio intenso, ¿no? Si me siento como con mucha cólera, muy frustrada, entonces me pongo a hacer ejercicio intenso en corto tiempo, mucho cardio, mucha actividad rápida para desfogar un poco esas sensaciones, esas emociones. O más bien, lo que puedo hacer es respiración. Ejercicio de respiración, desde la respiración abdominal como la signo señal. Respiración abdominal, que ustedes bien conocen, una mano en el pecho, la otra en el abdomen,
va ingresando el aire, lo mantenemos unos segundos mientras que inflamos justamente el abdomen y de ahí sacamos por la boca muy lentamente. Respiración abdominal. Después, no sé si conocerán, si han revisado la estrategia signo-señal, que es una estrategia que la pueden encontrar en el libro del Labrador de modificación de conducta, donde él propone el hecho de hacer un condicionamiento clásico, ¿no? Lo que se hace es hacer respiración y a la vez traer una palabra en la mente, ¿no? O una imagen, por ejemplo, tranquilidad, tranquilidad, tranquilidad cada vez que botas el aire, ¿no? Y al hacer eso, por condicionamiento clásico, asocias la tranquilidad, propiamente dicho, la relajación con la palabra. Entonces, ante momentos muy incómodos, puedes traer la palabra de tranquilidad y como consecuencia eso te va a generar tranquilidad. Y después también, ¿qué podemos hacer? La relajación muscular. En este caso, la de Jacobson. Muchos de ustedes conocen el proceso, es todo un programa que comienza con primero tensión, distensión y de ahí va evolucionando ese programa. Igual, por cuestiones de tiempo no vamos a entrar mucho ahí, pero pueden buscar ejemplos en internet, en libros, ¿no? Pero las habilidades TIP van ahí. Entonces, la idea es ir capacitando al paciente, por lo menos a las más usuales. Si es un paciente que ya le estamos haciendo seguimiento, es fácilmente recordarle la actividad. Y si no, ir a las más fáciles, ¿no? Las más puntuales, como el manejo con el agua fría, como el ejercicio físico o la respiración. Eso va a ayudar muchísimo para manejar o la ira y la frustración. Después también está la habilidad STOP, que también va a ser para la ira y para la frustración. Esta habilidad nos va a ayudar justamente en el primer paso. Primero en S, STOP. Siente cómo reduce el ritmo quedándote donde estás y haciendo 2 o 3 respiraciones. Ese stop es como estatua, como quedarte ahí parado, como ser más consciente de qué está pasando, ¿no? En este caso que le comenté a mi paciente ahí peleando por la computadora, si él en ese momento hubiera hecho stop, se hubiera quedado ahí, no hubiera seguido luchando. 2 respiraciones y notando qué está pasando, ¿no? Y es ahí donde viene la T. Tómate unos minutos para conectarte con tu cuerpo, con tus pensamientos, evaluar un poco la situación. Después, observar a tu alrededor, ver quién es esa persona. Porque yo quiero que se den cuenta que en ese momento el paciente o los que vivamos esta situación, estamos como con una venda en los ojos, ¿no? Y creemos que es un versus, que es una lucha, pero perdemos en cuenta quién es la persona que está delante de nosotros. Si viéramos que es un hermano, un padre, una madre, alguien que queremos, una pareja, un hijo, de todas maneras nuestra experiencia va a ser diferente. Entonces observar quién es. Y buscar posibilidades, soluciones. ¿Qué puedo hacer para dejar de hacer esto, ¿no? De repente, mira, ya tuve un rato, yo veo después, o mira, ¿qué te parece si entro unos segundos? O mira, hay que abrir una ventana mientras se va conectando para que tú vayas resolviendo algo. Entonces, el stop nos va a ayudar a poner ese freno, la posibilidad de respirar, de darme un minuto, no sé, de repente irme al baño, mojarme la cara, de repente darme una ducha, para recién observar la situación y tomar una solución. Importantísimo. Ok, ya para finalizar, porque ya veo que el tiempo ya se está terminando y ya está conversatorio, también tiene un límite, ¿no? Es la visión de realidad. Y esto, por ejemplo, es tan simple y a la vez tan importante para trabajar con los pacientes. Y yo quiero que vean ahí las caritas, ¿no? Para ira y frustración. Cuando conversemos con el paciente, traerlo al presente, ¿no? Una paciente me decía, ¿no? Doctor, ¿y cómo va a ser después? ¿Me quedaré con trabajo, sin trabajo? Ok, presente. En este momento, ¿lo tienes o no lo tienes? Sí lo tengo. ¿Te están pagando o no están pagando? Sí. Entonces, ¿para qué ir para allá? ¿Para qué ir hacia atrás? ¿Ok? Una paciente me decía, ¿no? Esta paciente. Pero ¿y si tengo el coronavirus? Ya, ¿cuál es el presente? ¿Lo tienes o no lo tienes? Entonces, ¿por qué están allá? ¿Por qué ir para atrás? Entonces, la idea es mucho presente, 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 el hoy. No sabemos qué va a pasar mañana en cualquier aspecto.
Entonces, es bueno siempre trabajar desde esta postura del presente. Si permitimos, si nos enredamos con el cliente y vamos hacia el futuro o hacia el pasado y nos quedamos dando vueltas, les aseguro que no vamos a poder apoyarlos y nosotros mismos vamos a quedar enganchados también en esos momentos. Muy bien, otra estrategia importantísima, y aquí están los tres, tanto el aburrimiento, eh, la frustración y la ira, es la visión de futuro. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, esta es una estrategia que se utiliza mucho en la terapia de aceptación y compromiso, pero he querido como ajustarlo, ¿ya? Y amoldarlo para no estar tan centrado solamente en las personas que conocen un poco de ACT, sino para cualquier terapeuta, ¿no? Y esto va a ser muy importante, ¿no? Que el paciente pueda visualizar su futuro. ¿Cómo se ve acabando esta cuarentena? En 2 semanas, ¿qué es lo que quiere alcanzar? En un mes, ¿qué es lo que quiere alcanzar? En un año, ¿qué es lo que quiere alcanzar? Y ahí poner objetivos. En cuanto a la familia, por ejemplo, visión de futuro acabando esta cuarentena, la persona puede decir, yo quiero pasar una buena cuarentena, ¿no? Con mi familia. ¿Okay? Entonces, ¿cuál va a ser el objetivo? Mi objetivo va a ser apoyar en casa, pasar un poco de agua con lejía a los pisos para limpiarlos. ¿Qué más? De repente llamar a mis hermanos que no los veo. Perfecto. Entonces ya las acciones. ¿Cuándo vas a llamar? ¿Cuándo vas a ir? ¿Cuándo vas a limpiar? Entonces, comenzar a movernos. Conductas con sentido. Acciones con sentido. Y ver qué barreras aparecen. De repente está el temor, de repente alguien no quiere, de repente hay discusiones con el papá, con la mamá, de repente hay una complicación y aprender a sobrellevar. Eso es algo que he trabajado mucho, mucho, mucho con los pacientes que me han estado llamando, casi con todos, porque los que hemos vivido ya esa experiencia de que nos llamen, se van a ir dando cuenta de que todos están centrados simplemente en su malestar y en el futuro, pero bueno fuera que en un futuro relacionado con algo positivo, ¿no? O marcándose alguna meta, un objetivo, no está en el futuro para castigarse, ¿no? Para pensar de que esto va a ser horrible, de que ser malo, de que va a ser peor de lo que han vivido nunca en su vida. Entonces, he trabajado mucho con esto con los pacientes, con los que no hemos podido tener o vernos cara a cara, lo hemos trabajado de forma verbal, ¿no? Esta paciente que les contaba que me decía sí, que está operada y que no sabía qué hacer, le decía, ya, ok, sí, estás pensando en que si tienes o no, qué va a pasar con tu hijo, y le pregunta, ¿y qué crees que va a pasar contigo? Son 3 semanas, no vas a ver a tu hijo, porque han quedado así 3 semanas para que su hijo vuelva. ¿Qué vas a hacer tú? No, es que yo pienso, mi coronavirus, si tengo, no, a ver, ya, está bien, perfecto, eso lo estás pensando, ok, hay que dejarlo ahí, ya, sigue pensando eso, déjalo ahí al costado, pero dime, ¿qué vas a hacer tú? Y ahí comienzan a salir las cosas, ¿no? Me decía, no sé, doctor, la verdad es que tengo tantas películas pendientes. Me comentaba, ¿no? De que le han recomendado muchas películas y desde hace mucho tiempo, años creo, y las tiene como en pendientes. Y le decía, ¿por qué no hacerlo ahora? ¿No? Quiero que se den cuenta que si vemos el cuadro, ocio, visión de futuro. ¿Por qué no las ves ahora? ¿Por qué no las disfrutas? ¿No? Sí. Entonces, ¿qué quedamos? De que iba a ser un horario, como si fuera de trabajo, de 8 a 6 de la tarde, 9 a 6 de la tarde, y ahí se iba a ocupar de coordinaciones, limpiezas, ordenar, lo que pudiera, porque todavía está en recuperación de su enfermedad, de su operación, pero que el resto del tiempo, de 6 para adelante, o de 7 para adelante, sea un momento de diversión, de por lo menos, que no se puede mover tanto todavía, de ver las películas, de pasarla bien. Decía, ¿qué más? Y me decía, no, yo quiero que cuando venga mi hijo encuentre esto ordenado, esto aquí, ya en 3 semanas, ya, perfecto. Entonces, la visión de futuro, que mi hijo llegue y que vea todo arreglado, que vea todo bien. Quiero verme como una madre que se preocupa por su hijo, que le demuestra que lo quiere. Ya, entonces, ¿cuáles van a ser los objetivos? Ya, sí, voy a ordenar aquí, voy a limpiar allá, voy a separar los platos para que él coma en un plato específico. Si yo, ya, entonces vamos. ¿Qué soy?
Entonces los pacientes se van conectando con el presente, se van conectando con las cosas que tienen que realizar y van tomando otro camino. Un camino mucho mejor, más conectados al momento, con visión de futuro, pero no enfrascándose en ideas, en lo que va a pasar, sino más bien haciendo cosas ahora para construir un futuro. Moviéndose ahora en lo que pueden y tratando de encauzarse en un futuro que está un poco en sus manos porque está al alcance de sus decisiones, no del futuro del cual no tenemos ninguna injerencia, que es si van a cambiar o aumentar el aislamiento, si vamos a utilizar máscaras o no, no lo sabemos ni tenemos el control. Pero sí podemos controlar algunas cosas y es ahí donde tiene que llegar para que los pacientes la realicen. Muy bien, acá hay algunas referencias que utilicé, que creo que es muy importante que también ustedes conozcan. Y bueno, un poco agradeciéndoles, ¿no? El que hayan estado conectados, igual agradecerle a Dina Figueroa que inició un poco el día de hoy con un tema excelente, agradecerles el poder estar presentes, veo que hay muchísimas personas, les agradezco, para mí es muy bueno, es agradable, me da mucha satisfacción el poder tener ese espacio y compartir un poco de mi experiencia. Y como les decía, ¿no? Trabajar una caja de herramientas de diferentes modelos, pero cosas que nos pueden ayudar ahora, ayudar a los pacientes, cosas que vamos a poder aplicar esas primeras sesiones cuando ya podamos vernos con los pacientes y ya después cada uno, según su modelo, sus pautas, va a ir ordenando y va a ir apoyando a los pacientes. En este caso hay 2 direcciones de Facebook, cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, una de mi Facebook personal y otra del instituto del cual soy director. ¿Ok? Esperamos que se sigan conectando, ¿no? Ante las diversas actividades que hay los siguientes días y puedan disfrutar de excelentes ponencias con profesionales que son A1, ¿no? Y que trabajan por mucho tiempo estas técnicas y que les van a dar unos buenos alcances. Muchísimas gracias.